tardes. Muchas gracias. Muchas gracias a los organizadores. Yo no me voy a extender porque coincido con lo que recién decían. La contención, el acompañamiento, una imaginación de que uno puede traer algo que sirva a este tipo de encuentros que a uno lo halaga. A mí me gusta mucho estar acá por la naturaleza de lo que uno escucha, de lo que uno comparte y también, y no en último lugar, por el afecto que circula, por el sentido de pertenencia común. Pertenencia común en el sentido más amplio que podamos decirlo, en el sentido patriótico, ¿no? En el sentido nacional. Bueno, yo quería empezar diciendo que estamos en un encuentro que trata la geopolítica y la filosofía y en una mesa que se refiere a la colonización pedagógica y a la construcción de subjetividades en el neoliberalismo. Y me da la impresión de que estamos haciendo esta conversación en un momento de mutación mundial. Por supuesto, nuestro país forma parte de ese proceso, pero quería subrayar. Alemán decía recién que el neoliberalismo es una mutación del capitalismo y yo creo que en estos últimos años, pero en estos meses últimos en particular, estamos asistiendo a un conjunto de acontecimientos que bien podrían ser, nada lo asegura, pero bien podrían ser un punto, una especie de quiebra en el modo de dominación mundial y un punto de quiebra también en esto que estamos hablando nosotros, en el tipo de sentido común, en el tipo de contenidos y de líneas que circulan en el mundo. Me refiero, claro está, bueno, generalmente de esto, si esto es así o no es así, nos damos cuenta 20 años después. Porque cuando cayó el muro de Berlín, era un acontecimiento muy importante, pero hoy cualquier mirada sobre lo que ocurre en el mundo tiene que pensar qué cambios se produjeron en 1989 con ese acontecimiento, ¿no? Acá estamos en presencia, ahora estamos todos muy estremecidos por un acontecimiento que ocurrió en Estados Unidos y que rápidamente se intenta leer con el modo colonizado al que estamos acostumbrados en términos de qué nos va a pasar a los argentinos, más que verlo en términos de qué significado, qué tipo de vientos en el mundo insinúa el resultado de la elección de Estados Unidos. Es un triunfo, algunos dicen sorpresivo, yo creo que no lo es. Claro que nadie sabía quién iba a ganar, pero pensar que el acontecimiento rompe una regla de normalidad en el mundo puede ser sorpresivo. Puede ser sorpresivo, por ejemplo, para algunos economistas. Alguna vez he tenido oportunidad de charlar un rato corto con algunos de los economistas que predican su condición neoliberal. Y venía de un debate en el programa, ¿no? Entonces yo le dije al economista que había estado en el programa, le digo, ¿qué fe capitalista que tenés, ¿no? Y la respuesta es, ¿en qué querés que crea? ¿En el comunismo? Entonces, ahí hay una especie de clave de lo que está ocurriendo. Lo que está entrando en una crisis política muy importante. Ayer Axel Kicillof, presentando esta actividad, nos hablaba de la crisis mundial en términos de época y en términos sobre todo vinculados al trabajo y vinculados a la economía. Se trata de una crisis, después vamos a tratar, si tenemos tiempo, de desarrollar un poco más esto. La crisis de un modo de ser del mundo, justamente de las últimas décadas. Si uno tuviera que fecharlo, tendría que recorrer un arco entre la asunción de Margaret Thatcher y Ronald Reagan en Inglaterra y en Estados Unidos, y lo que antes mencionaba del muro de Berlín. Ahí se consolidó una época mundial
se construyó una época mundial que nuestro país tuvo, por supuesto, su paralelo. Nuestro país fue un laboratorio de la construcción de esa época mundial. Chile y Argentina fueron los laboratorios de la guerra sucia del neoliberalismo. No se podía empezar una experiencia como la del neoliberalismo en otros sitios, porque las democracias y ciertas conquistas que habían alcanzado los pueblos no lo permitía. Por eso la condición para implantarlo en nuestro país fue el golpe sangriento contra Salvador Allende en Chile y el golpe de la dictadura cívico-militar en Argentina. Nosotros llamamos a esto neoliberalismo. Es el nombre que los críticos le han puesto a un pensamiento, a una ideología, a una práctica política. A mí me gusta más pensar esto que estamos viviendo como una reestructuración del mundo, como una reestructuración de la política, porque yo quiero decir de antemano que la política no es una parcialidad. Yo creo que todo lo que decía Fernando recién está imbuido de la idea de que las discusiones culturales no se resuelven en las aulas, en los congresos y en los centros de doctrina, sino que se resuelven en la lucha política. En última instancia, ese es el lugar donde se dirimen las relaciones de fuerza culturales. Estamos ante una democracia de mercado. El fruto de la revolución neoliberal es una democracia de mercado. Es un capitalismo parlamentario, como le dice Alain Badiou. Es decir, es una forma institucional, ordenada, pseudo-pacífica, de administrar una política mundial caracterizada por la guerra, la colonización, la persecución, las discriminaciones. Y el neoliberalismo es el reino de las formas. No importa, si hay una discusión de alto voltaje y de malos modales en el Parlamento, se escandaliza hasta el último periodista deportivo. Ahora, si es destruida la ciudad de Bagdad, la indignación parece que no se conmueven las almas bellas de nuestro país. Hay una crisis de vocabulario político. Lo digo no solamente por lo que pasó en Estados Unidos y por el triunfo de un personaje que a diestra y siniestra repartía sexismo, xenofobia, violencia. Lo digo por un fenómeno que está atravesando el mundo y que va a tener novedades muy importantes. Lo digo para que no nos sorprendamos después cuando leamos las noticias sobre las próximas elecciones francesas, que nadie diga que los sorprende que gane el Frente Nacional de Le Pen, que gane la ultraderecha, porque algunas personas como tienen una visión fragmentada, instantaneísta del mundo, viven sorprendidas. ¿Qué pasó en Estados Unidos? ¿Qué pasó en Inglaterra? ¿Cómo es que los ingleses votan en contra de la pertenencia, de formar parte de la Unión Europea? Claro, la política internacional en la Argentina está cerrada a cal y canto. Es muy difícil encontrar análisis más o menos. Nos sacaron Visión 7 Internacional, que era un lujo en ese sentido, y otras cosas. Pero digo, hay la idea de la sorpresa mundial tiene que ver con esta desconexión que reflejaba esa anécdota. El capitalismo anda bien, puede tener una crisis, las crisis son parte del capitalismo, pero el capitalismo se repone y el capitalismo sigue. Ese es sentido común, que es el sentido común, yo lo llamo la militancia de la impotencia nacional, siempre pensando qué resultado va a traer a nuestro país algo que ocurre fuera de nuestro país y especialmente cuando ocurre en los países centrales. El vocabulario político que entra en crisis es el vocabulario de la despolitización, el de una naturalización de la realidad, el de la impotencia individual y colectiva para producir transformaciones, el de los automatismos capitalistas, el de la competencia y el consumo como razón de ser. La colonización supone también una colonización de la política bajo la forma de los formatos mediáticos
y bajo la forma de un género que se ha convertido en el modo universal de hablar, que es el género de la publicidad. Ninguno de nosotros ha dejado de estar en una conversación donde alguna persona del mundo político se va a tomar una decisión X y lo primero que se pregunta es ¿cómo la vendemos? Nosotros tenemos ahora un gobierno nacional que además de tener una orientación brutal desde el punto de vista social, un neoliberalismo dogmático, ideologista y sin matices, es una administración de un nivel de torpeza asombroso. Los profesionalistas de las relaciones exteriores, a mí me tocó colaborar en la Cancillería durante unos años en el gobierno de Néstor. Lo que llama la línea de la Cancillería decía que nosotros no éramos profesionales, que teníamos una visión ideológica política. Bueno, los profesionales hicieron campaña electoral por Hillary Clinton, los profesionales. No solo son dogmáticos y son perversos políticamente, sino que además también son torpes y son amateurs. Este mundo neoliberal que está entrando en una profunda crisis, que está en una crisis económica, como se decía ayer, desde hace por lo menos 8 o 9 años, pero que ahora va adoptando esta crisis la forma de una crisis orgánica, de una crisis política, de una crisis de gobernabilidad. El neoliberalismo tuvo su forma política. La forma política del neoliberalismo es un sistema de partidos. Es lo que en la carrera de ciencia política, que debe ser lo más colonizado que hay, las carreras de ciencia política, con las excepciones que sería bueno tener en una lista para honrarlas, las carreras de ciencia política enseñan como núcleo central de la disciplina cómo son las formas institucionales de organizarse un gobierno. Si hay 2 partidos, 3 partidos, 5 partidos, bipartidismo, pluralismo polarizado, pluralismo moderado. Todo el mundo sale de esa carrera sabiendo cómo son los sistemas electorales en Francia, el semipresidencialismo francés, o cómo es el parlamentarismo italiano que produce inestabilidad política. De lo que ninguna materia habla es de qué relación tiene eso con la vida de las personas, qué relación tiene eso con el mundo, con la geopolítica, con el lugar de la Argentina en el mundo. Hay que verdaderamente, a mí me parece que yo vengo trabajando porque hubo una reforma del plan de estudio donde por supuesto con las relaciones de fuerza actuales la reforma de los planes de estudio en ciencia política de la UBA degeneraron en más de lo mismo. Pero yo creo que hay que hacer una movida dentro y fuera de la universidad para que si algo, en el problemático caso de que haya algo que merezca llamarse ciencia política, se concentre un poco más en esto que hemos escuchado acá, se concentre un poco más en la historia del pensamiento, en la historia viva de la Argentina y sobre todo una idea de la política que la conecte con el sufrimiento, con las esperanzas, con la organización, con el folclore, con las tradiciones, con el mundo de vida de nuestra gente. Me parece que esa es un compromiso. Creo que lo que digo de la ciencia política se podría decir más allá de la ciencia política, por lo menos en todo el horizonte de las ciencias sociales. Bueno, el punto es que esta construcción del orden político neoliberal no hubiera sido posible sin la sumisión de las llamadas izquierdas democráticas europeas, sin la sumisión de la socialdemocracia internacional, a una especie de eco perdido de glorias que quedaron en el pasado. Y esto que digo, que así dicho es una cosa, una vez más, eurocéntrica o pensando nada más que en el mundo de los países centrales, si en lugar de decir izquierdas democráticas o decir socialdemocracia, hablamos de peronismo, estamos hablando de lo que ocurre en la Argentina y estamos hablando de cuál es la batalla que se está librando en la Argentina. Porque de lo que se trata, lo que intenta la derecha es la adaptación plena
de la principal tradición política popular de la historia argentina a la corrección política neoliberal. De eso se trata. No se trata de si vos me dijiste esto, me dijiste lo otro, si apoyás a Cristina o no apoyás a Cristina, si tiene que entrar este o no tiene que entrar este en la lista. Se trata de cuál es el lugar del peronismo hoy. Porque hay una tarea que les quedó pendiente. Ellos creían haberla solucionado en la década del 90. A los que hoy dicen que de lo que se trata es de renovar al peronismo, de reconstruirlo después de esta etapa fantasmal de Néstor y Cristina, hay que recordarles que en el 2001 la gente, el pueblo en las calles no gritaba que se vaya a la alianza, que se vaya al radicalismo, que se vaya de la Rúa o el Frepaso, gritaba que se vayan todos. Y si el peronismo salió de ese marasmo, que estaba metido hasta el cuello en ese marasmo también, el Partido Justicialista, hay que decir que fue por el proceso el extraordinario aprovechamiento de la crisis orgánica del capitalismo argentino que encabezó primero Néstor y después Cristina Kirchner. Y por eso, el operativo de persecución a Cristina Kirchner no es solamente odio, revancha o distracción de otros problemas, que tiene de todo eso, pero la persecución de Cristina es una pieza central de la estrategia de sumisión al peronismo y al movimiento popular en su conjunto. Este aspecto de la colonización es el que hoy tenemos puesto frente a nosotros como ya no como una cuestión que viene no solamente como una cuestión que viene del fondo de nuestra historia, sino como una lucha política perentoria, inmediata, que se resuelve en estos tiempos, porque el proyecto, la desperonización de 1955, frustrada como lo demuestra la simple constatación de que la pregunta sobre el futuro argentino es una pregunta centralmente sobre el peronismo, aquel proyecto de desperonización se ha convertido hoy en el proyecto de situar la experiencia kirchnerista en el rincón de los recuerdos viejos, como dice el tango. Y el tema es entender que lo que está ocurriendo en el mundo es una triple crisis. Una crisis económica que especialmente es una crisis del trabajo, una crisis nacional y una crisis de la democracia. Crisis económica y del trabajo que ayer fue suficientemente explicada por Kicillof cuando habló del corte especulativo y rentístico que tiende a suplantar a la economía industrial salarial y el debilitamiento extremo de la soberanía nacional. Es decir, el problema nacional es un debilitamiento de los estados nacionales sometidos sistemáticamente a las insaciables demandas del capital global concentrado y de las burocracias que lo organizan. Y el otro elemento, la crisis de la democracia, es el distanciamiento de grandes masas de las fuerzas rectoras de la democracia contemporánea. Pasó lo del Brexit, pasó lo de Trump, pero hay que hablar del Frente Nacional francés, de Le Pen, hay que hablar de la alternativa por Alemania, que es una resurrección del nacionalsocialismo, pero hay que hablar también del lado popular o populista, como de hecho algunos ya las llaman, de Podemos en España, de Syriza en Grecia y de un conjunto de fuerzas que en Europa empiezan a cuestionar desde una perspectiva popular al bipartidismo neoliberal. Trump ha logrado construir lo que la Clau llamaría una cadena equivalencial. Ha unido la demanda de trabajo con la demanda de nación, con la demanda del sueño americano, con el mito del sueño americano. Lo ha logrado sobre la base de un discurso fuertemente anti-establishment, un discurso fuerte, una retórica fuertemente antipolítica contra la casta política. Eso es un punto común que enlaza todo lo que está ocurriendo en el mundo. El Congreso argentino, los diputados y senadores argentinos tienen que tener en cuenta que están en ese mundo y que lo que está ocurriendo hoy con un conjunto de diputados y senadores que fueron elegidos para defender un proyecto nacional y popular y están haciendo exactamente lo contrario, no es un fenómeno que pueda no ser
tarde o temprano sancionado y penado por esta especie de rebelión contra las élites que recorre Estados Unidos, que recorre Europa, que recorre nuestra propia América Latina. La generosa propuesta de la paz en Colombia fue rechazada mayoritariamente por el pueblo. ¿Por qué? Porque hoy cualquier cosa que unifica las élites políticas, el pueblo la vota no. El pueblo va a votar mañana, seguramente no, a una reforma política en Italia que yo no sé si es buena o es mala. Lo más probable es que no sea ni buena ni mala, sino que es algo que se hace, simplemente. Pero la va a votar en contra. La va a votar en contra porque quiere votar en contra del establishment político y porque en Italia, la patria de uno de los grandes partidos populares del mundo, la patria del Partido Comunista Italiano, de la patria de Gramsci, hoy, en las últimas elecciones, los principales bastiones de ese engendro que se armó, que se llama Democratici, ¿no? Democráticos, en los grandes bastiones fue derrotado por un movimiento llamado 5 Estrellas, de un cómico que la única idea con la que nació ese movimiento fue en contra de los políticos. Pero hoy le ha agregado en contra de los políticos, pero también en contra de las burocracias europeas que no nos permiten ser italianos, contra los grupos financieros que chantajean a nuestra patria, es decir, lo nacional y lo popular, que en Europa no se puede llamar así porque vienen de la etapa de Hitler, de Mussolini, de Franco. Solamente mencionar esas categorías produce un escozor visible, incluso en la gente más allegada a nosotros, pero sin embargo las palabras, ponele las que quieras, pero lo que se está discutiendo en Europa y en el mundo es el problema de la soberanía nacional y es el problema del poder de los pueblos, birlado por unas burocracias que solamente tienen de democrático el ritual electoral y nada más. La otra cosa que demuestra esto, porque ahora el discurso de Trump, como el discurso de Le Pen, el otro día escuché a Margarita Stolbizer decir que con el triunfo de Trump está en riesgo la paz mundial y la democracia. No sabía que estaba tan bien la paz mundial y la democracia, pero de todas maneras eso es una buena noticia. Es irracional, a nosotros nos gusta decir que la ultraderecha es irracional, pero tengamos en cuenta que cuando ciertos sectores del establishment le llaman a algo irracional, nos embocan a nosotros directamente. Lo nuestro es tan irracional como eso. ¿Por qué? Porque creen que las batallas políticas, que por ejemplo el liberalismo se convirtió en hegemónico en el mundo porque ganó una batalla de ideas. Era una ideología más racional que el comunismo o que el nacionalismo, ¿no? Ahora, la verdad histórica es que el neoliberalismo fue una revolución. El neoliberalismo fue una revolución y una de las más violentas de la historia. Si recordamos Chile, recordamos Argentina y pensamos nada más en esta línea que está. Una línea en la que insiste. Una línea en la que insiste el Papa Francisco, esta línea de la globalización de la indiferencia, esta línea de la cultura del descarte, esta línea del debilitamiento de la tierra, el techo y el trabajo. Eso es la barbarie neoliberal, esos son millones de personas que quedan afuera de todo. Entonces hay que rebelarse contra esta idea de naturalizar el neoliberalismo y con esta idea de atribuir el predominio sistemático de esa ideología a una cuestión de racionalidad. La racionalidad es hija del poder en política. Lo que es racional es lo que tiene poder. Entonces me parece que tenemos que pensar esta crisis, con esto termino, tenemos que pensar esta crisis como una condición de nuestro futuro. No digo como una oportunidad porque puede parecer un lugar común y creo que lo es. El mundo entraña hoy, con estas cosas que estamos conversando, muchos riesgos.
muchos riesgos. Pero nosotros tenemos una ventaja, un atributo. Somos un país que vivimos en el pretérito indefinido, pero también vivimos en el presente una experiencia popular que no tiene antecedentes en las últimas décadas. Esta es una gran reserva político-cultural de la Argentina, es la principal reserva político-cultural, que cuando, como en la década del 90 decíamos, otro mundo es posible, otro país es posible, y lo referíamos a ideas, a proyectos, a especulaciones teóricas, el país y el mundo posible tienen anclaje concreto. Es la experiencia de Argentina como la experiencia también de toda la región en la lucha por defender nuestra soberanía, por defender la inclusión en nuestras sociedades, por defender la dignidad de nuestros pueblos. Muchas gracias.